Ya, buenos días nuevamente. Entonces vamos a empezar con el tema del cumplimiento normativo y la gestión inteligente de riesgos. ¿Por qué elegí este tema? Porque me parece súper relevante, dado el contexto en el cual hoy día nos desenvolvemos, los que estamos trabajando en este tema del compliance. Y para empezar, quería comentarles cuestionarnos este punto, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana recibimos una videollamada de nuestro gerente general y no fuera él? ¿Y por qué lo menciono? Porque esto es un caso real, ¿ya? Un caso real de una empresa tecnológica que de Hong Kong, se llama Arup, es una empresa de ingeniería muy grande, ¿ya? Que tuvo un fraude por deepfake, que significa que él recibió una llamada, perdón, recibió primero un mensaje de texto de su director financiero diciendo nos tenemos que reunir para una operación confidencial. El trabajador del área de finanzas pues creyó en este correo, se conectó en el momento de la cita pactada por videollamada, pero resulta que no era su director financiero, eran estas imágenes reales, con voz, movimiento, que aparentaba ser su director financiero y además habían también otros directivos, no solamente él era el único que estaba en la llamada. Entonces, pensando que era él, evidentemente por un tema de confianza, se le instruyó durante esa videollamada que realice 15 transferencias a 5 bancos distintos. En total, una operación valorizada en 25 millones de dólares. Después se dieron cuenta pues que esto había sido un fraude, que no eran las personas y que evidentemente el dinero lo habían perdido. Entonces, esto nos revela cómo han cambiado los riesgos y de qué manera las organizaciones tenemos que estar preparados para enfrentarlos. Porque esto es un tema nuevo, no son imágenes creadas con inteligencia artificial que ahora están cobrando más, es más común verlas, ¿no? Inclusive en redes sociales también a veces dudamos si nuestro actor o actriz preferida está en determinada escena o en realidad es inteligencia artificial. Entonces, esto como a manera de preámbulo para justamente comentar que el compliance ya evolucionó. Hace 20 años era un compliance reactivo, ¿no? Nosotros reaccionábamos si es que recibíamos un oficio de un inicio sancionador de un regulador, nos preocupábamos por cumplir la ley a cabalidad, teníamos un checklist, teníamos políticas escritas que parecían perfectas en el papel, capacitábamos sobre esos temas a nuestros colaboradores y hace 20 años pues parecía que todo eso funcionaba. Pero como ya saben, el mundo está cambiando, el contexto es mucho más dinámico, entonces cumplir la norma ya no es el objetivo final, solamente es el punto de partida, porque después vienen todos los puntos relacionados a los cambios, esa transformación grande, dinámica y que se realiza de manera simultánea, ¿no? Nunca antes se ha visto este cambio tan importante para las organizaciones porque viene de distintos frentes. Viene también de la tecnología, las nuevas herramientas, cada día salen nuevas aplicaciones, nuevas formas de hacer las cosas más rápido a través de la inteligencia artificial. Creo que para todos es muy común utilizar el GPT, Copilot, entonces es parte ya de nuestro día a día y lo venimos interiorizando. A la par de eso, tenemos reguladores cada vez más estrictos, ¿no? Reguladores que evidentemente no van a la velocidad de la tecnología porque es casi imposible, pero tratan de poner candados, más candados en el ejercicio de nuestras actividades, en el ejercicio de la actividad que realiza la empresa. Además, tenemos clientes, consumidores que son cada vez más informados y a la vez también cada vez más exigentes, piden transparencia, piden inmediatez, no admiten muchas veces errores por parte de las empresas
Ellos ya se sienten empoderados con la información que tienen y bueno, si es que el reclamo, por ejemplo, no sale a su favor, saben muy bien que utilizar las redes sociales es un mecanismo a veces más rápido, ¿no? De conseguir una respuesta favorable por el tema reputacional que existe detrás. Y bueno, la sociedad en su conjunto pide pues más confianza en que las organizaciones hagan el trabajo bien, que tengan un buen gobierno, que exista equidad. Entonces es una serie de aspectos que vienen impactando las organizaciones y no está de más también decir que la innovación impacta también, porque todas las empresas estamos del mismo rubro compitiendo por tener mejor servicio, por tener más clientes, pero detrás de eso siempre hay una innovación, el querer hacer las cosas de manera diferente, pensar fuera de la caja, y eso hace pues que también existan riesgos vinculados a estos aspectos. Entonces, dicho esto, y dado que esto es constante, ¿qué puede hacer el oficial de compliance ante esta situación? ¿Podemos seguir trabajando de la manera en la que se ha venido trabajando hace años atrás? Evidentemente la respuesta es no. Pero ¿cuál podría ser una de las salidas? Y eso es lo que yo vengo a proponerles y a comentarles también hoy día, ¿no? Una gestión inteligente de riesgos. ¿Y esto qué significa, Carolina? ¿No? Suena bonito en el título, pero ¿cómo lo aterrizamos en nuestro trabajo con nuestros stakeholders? ¿No? Entonces, dado que el compliance ha venido evolucionando rápidamente, ya no solamente es la mera sanción legal, sino el involucramiento del oficial, del encargado, del responsable en la toma de decisiones de la empresa. Entonces, como lo dije hace un momento, venimos de un compliance muy reactivo. Mi trabajo era evitar multas, sanciones y eso era positivo. Después se fue migrando hacia una gestión integral de riesgos, ¿no? Y ahí sí, el sistema era identificar, mapear en mi matriz los riesgos, establecer controles para mitigarlos, eh, y eso fue la fase 2. En la fase 3, el oficial o el compliance en toda su definición ya se hace parte del ADN de la empresa y genera confianza en sus clientes, en sus directivos, en la sociedad en su conjunto. Y la fase final, que es el compliance inteligente, es un modelo que ya es global, es integral porque busca que este sistema, este modelo, integre los datos, integre la tecnología, integre una visión estratégica, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin de esto? Anticipar los riesgos. Ahora nuestra labor se centra en esa palabra, anticipar los riesgos, influir en las decisiones, fortalecer la confianza. Entonces es un rol más desafiante por todos estos aspectos que les he comentado que día a día nos vemos envueltos en la transformación. Y entonces aquí lo que nos correspondería en esa capacidad sistemática de anticipar los riesgos es usar la inteligencia artificial como un catalizador de nuestro trabajo, ¿no? Para que nos permita poder adelantar qué podría suceder en determinados escenarios. Y eso también nos invita a estar siempre empapándonos, aprendiendo, leyendo sobre cuáles son las tendencias que vienen muchas veces de otras latitudes, ¿no? Porque al final, de alguna u otra manera, siempre, más temprano o más tarde, siempre llega a las nuevas tendencias al Perú, ¿no? Entonces, además ver el negocio, y eso es algo que les voy a comentar más adelante, pero la idea es que nuestro rol sea de acompañamiento.
un habilitador estratégico. Eso es lo que nosotros deberíamos trabajar para tener ese rol en las compañías en las que estamos. Entonces, ya deja de ser percibido como un policía, como un freno corporativo, como alguien que mejor no le pregunto porque seguramente me va a decir que no, o me va a poner va a ser un stopper en lugar de ayudarme. Entonces, ese rol debe quedar atrás y convertirse más bien en un socio estratégico. Entonces, yo acudo a mi área de compliance justamente porque quiero hacerle el negocio bien y quiero justamente blindar cualquier posible riesgo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, este punto me pareció interesante, el iceberg de los riesgos del compliance moderno. Los riesgos que nosotros vemos, eso no ha cambiado. Siguen siendo el soborno, el fraude, la corrupción, el lavado de activos, eso sigue permanente. Lo que ha cambiado es justamente los riesgos menos visibles. Y los riesgos menos visibles son los que hoy por hoy nos generan muchísimo más consecuencias reputacionales, como por ejemplo la fuga de datos personales, los ciberataques. Aquí tenemos un caso reciente de Interbank. Ellos, como saben ustedes, en el 2024 sufrieron un ciberataque y esto generó mucho revuelo en el sistema porque afectó mucho la confianza de los clientes. Si ustedes recuerdan, apareció un comunicado que no era muy claro sobre lo que estaba pasando. Tuvo que intervenir la superintendencia, Ministerio Público, Indecopi. Entonces, todos enfocados en qué es lo que había pasado realmente y si es que las cuentas que tenían los clientes estaban o no afectadas. Entonces, esto reveló una falla en el tema de gobierno corporativo, pero también continuidad del negocio, afectó el tema de seguridad de la información, compliance, protección de datos. Entonces, fue un hecho que acarrió distintos frentes y que distintos frentes tuvieron que ser gestionados de una manera muy rápida y de la manera más clara posible, porque la transparencia en estos casos es muy relevante. Y tan relevante que en la modificación del reglamento de conducta de mercado de hace semana y media, la superintendencia ya ha obligado a todos los bancos que cuando existen eventos o incidentes de estos temas, de seguridad de la información, continuidad del negocio, envíen un comunicado a los clientes a través de medios directos y también a través de su página web, por ejemplo. Entonces ya todos los bancos, todas las empresas del sistema financiero tienen que desplegar este tipo de acciones si es que ocurriera un caso similar. Entonces, vemos cómo un hecho puede generar inclusive cambios en la regulación e impacto para todos en general, para todo el sistema. Eso es un caso relevante para Perú, evidentemente, y por eso lo menciono, pero también hace muchos años hubo un caso de Equifax en el 2016, pero ahí fue un poco fue distinto porque en ese caso hubo una fuga de información masiva de millones de clientes de esta empresa, pero ahí ellos tenían la posibilidad de instalar un software, o sea, ellos sabían que tenían una debilidad y no lo hicieron a tiempo. Y esto acarrió inclusive sanciones para la empresa, evidentemente, pero también cabezas que tuvieron que salir de la organización, como el gerente general. Entonces, esto también revela una falta de gobierno, ¿no? Una falla a veces las áreas dicen, esto no quiero, esto no es mío, y la otra área dice, pero esto no me corresponde. Entonces, en esa disputa entre quién lo hace, nadie lo hace. Y eso fue lo que pasó en Equifax. Y al final, el, esa falta del parche de seguridad que debió colocarse en el momento oportuno no se hizo y miles de datos expuestos de miles de clientes, ¿no?
con las sanciones que esto acarreó. Entonces, estos riesgos emergentes, pues en estos momentos se hacen cada vez más, más frecuentes, ¿no? En distintas partes del mundo, no solamente en el Perú. También hay un sesgos en decisiones de inteligencia artificial, uso descontrolado de datos confidenciales. Ahora hay muchas empresas en las que han tenido que implementar una política para utilizar inteligencia artificial en los buscadores en el trabajo, porque claramente había mucho mal uso de estas herramientas. El personal colocaba información restringida en estos, como el GPT, por ejemplo, que evidentemente sabemos que esto no es que se quede solamente con el usuario o en la sesión abierta, ¿no? Entonces hay una posibilidad de un riesgo para la empresa, porque son datos confidenciales y que no deberían colgarse en ese tipo de plataformas. Entonces el compliance justamente tiene que evaluar todas estas aristas y determinar cuál es la mejor política para cuidar el activo de la organización, que es la información. Bueno, los deepfakes que ya les comenté, el caso que hubo en Hong Kong con esta empresa Arup, vulnerabilidades éticas también en la cadena de suministro con los proveedores, eso también es súper relevante en materia de justamente combatir los delitos de corrupción. Ahora, en riesgos ESG, pues vivimos en un país megadiverso y sabemos que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad es un riesgo importante para nosotros. Somos un país muy expuesto a este tema. Entonces, también las empresas determinadas, según el rubro en el que se encuentren, pues van a tener que desplegar acciones para mitigar este tipo de riesgos en sus organizaciones. Entonces, la gestión inteligente de riesgos pues busca comprender los incentivos, la cultura organizacional de la empresa, los sesgos en la toma de decisiones y todos estos riesgos que les he comentado para nuevamente anticiparnos a los problemas que puedan suceder. ¿Y cuáles son las dimensiones del compliance moderno? Pues que anticipa en base a data, y previene problemas para la empresa, se apalanca en sistemas digitales que permitan simplificar y de alguna manera facilitar el trabajo. El estratégico significa que vamos a participar en la toma de decisiones, ¿no? En la junta de negocio antes del lanzamiento de un producto, de un servicio, de una nueva funcionalidad. El compliance moderno busca que el responsable esté desde el inicio, ¿no? Desde el inicio en que el negocio empieza a concebir esta idea nueva, entonces que el compliance officer esté ahí para justamente empaparse del tema y poder alertar cualquier riesgo que identifique. Colaborativo porque la idea es de que esto no sea un trabajo aislado, ¿no? No debe ser así porque si fuera aislado no va a funcionar. Se necesita que todas las áreas estén cuestionadas para trabajar de manera colaborativa y evidentemente basado en la confianza. Porque el compliance no protege normas, protege la confianza para trabajar en que las organizaciones brinden a los clientes un valor sostenible en el tiempo. Y esta propuesta de valor que yo les traigo, pues reúne 4 puntos. El primero, como ya les digo, es una cultura ética, una cultura ética sólida, bien estructurada, capaz de poder diferenciar entre ciertos hechos que podrían no ser correctos, descartarlos y seguir adelante, ¿no? Y esa cultura esté en el ADN de la empresa desde los altos directivos hasta la persona que trabaja en, no sé, por ejemplo, una fábrica o en el campo, ¿no? Entonces, es necesario esta cultura ética
a lo largo de la organización, la innovación para que pueda la empresa adoptar estas tecnologías disruptivas de, como la inteligencia artificial de una manera responsable. Y el compliance by design, que significa que el compliance officer esté apoyando la innovación desde el momento uno, ¿no? Eso es lo que se busca. Anticiparnos, como ya les comenté, que esa es la palabra clave, para evitar los riesgos complejos, basados en datos, evidentemente, y la resiliencia, que significa que nos podamos adaptar continuamente, porque ustedes no me dejarán mentir que la organización puede tener muchos proyectos distintos a la vez y, y la posibilidad de adaptarnos rápidamente a las necesidades de la empresa va a permitir que nosotros podamos demostrar el valor que tenemos realmente para la organización. Entonces, el mayor aporte no es impedir que la organización asuma riesgos, sino es ayudarle a asumir los riesgos correctos y de la manera correcta. Aquí me detengo solamente en esta lámina para hablar sobre un poquito sobre la guía y la manera en que nosotros en nuestro trabajo podemos apoyarnos en esta herramienta y hacer que esto sea un efecto multiplicador, ¿no? Porque, como sabemos, hay herramientas que nos pueden ayudar a automatizar los procesos repetitivos y que nosotros tenemos en el día a día, por ejemplo, revisión de contratos, elaboración y actualización de matrices de riesgo, nos brinda también resúmenes de las normas, nos compara con otras normas y además nos permite hacer herramientas que nos permiten monitorear las transacciones, las operaciones que hace la empresa y también nos puede brindar alertas, ¿no? Alertas a cualquier desviación detectada por este robotito. Entonces, la IA es una herramienta que no viene a reemplazar al oficial o al responsable de compliance. Viene a multiplicar sus capacidades, porque con esta IA que tenemos, que nos ayuda en hacer el trabajo, pues es un soporte importante, pero quien toma las decisiones éticas, quien tiene la información sobre los valores de la organización, sobre lo que busca la organización, interpreta el contexto político, interpreta el momento de la empresa, el momento financiero de la empresa, las oportunidades de negocio fuera y genera confianza, eso lo hace el humano, ¿no? Entonces, yo creo que nunca va a poder ser reemplazado, pero sí ayudándonos de la IA, pues el efecto va a ser muchísimo más grande, ¿no? De lo que podamos monitorear, de lo que podamos identificar, va a ser más robusta el entregable que tengamos, ¿no? Entonces, ya hablando de todo, de cómo ha cambiado el compliance en general, ahora me detengo a hablar sobre el cambio en el rol del profesional. Entonces, la idea es que dejemos de ser un auditor a ser un asesor estratégico, a un acompañante en la organización. Y yo tengo aquí, y también lo someto a discusión, si es que ustedes lo consideran pertinente, he identificado 5 retos prioritarios, ¿no? Los 5 pilares en los que los oficiales deberíamos concentrarnos. Y uno de ellos es, evidentemente, la IA, la tecnología, y no para saber exactamente cómo programar o saber exactamente cómo funcionan todas estas herramientas, sino para conocer los riesgos asociados al uso de estas herramientas. Entonces, sabemos que la organización la va a utilizar, pero tenemos que comprender cómo la utiliza y cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos emitir para que este uso sea lo más responsable posible. Lo otro es parte ya del día a día y es que se toman decisiones y por eso el reto es gestionar la incertidumbre, porque a veces no se tiene toda la información completa y a pesar de eso se tiene que tomar la decisión.
Entonces, gestionar estos riesgos en estos sistemas, en este mundo tan volátil, tan cambiante, es también un reto. Otro punto importante es la visión del negocio. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que conocer muy bien, evidentemente, cómo funciona el negocio, cómo funciona, cuáles son los objetivos, cuál es la situación actual, la situación financiera de la empresa, porque nuestras recomendaciones deberían estar alineadas a eso, porque si no podrían parecer muy ambiciosas, ¿no? O de repente muy desfasadas. Entonces, es importante ir alineado a lo que el negocio también está buscando en este momento del año, ¿no? Decisiones basadas en datos, evidentemente. ¿Por qué? Porque los datos son lo más confiable. El dato es el que nos dice exactamente cómo está el monitoreo de determinado proceso, determinado flujo. Y eso nos permite también tomar acciones, emitir recomendaciones muchísimo más precisas. Eso es lo que nos da los datos, ¿no? La precisión del hallazgo, la precisión de cuál es el porcentaje de desviación. Entonces, es muy útil esta información. Y por último, también, y que no deja de ser menos importante, es el liderazgo, ¿no? El liderazgo que ejerce el responsable, la cultura ética en el cual se basan todas estas decisiones para garantizar que siempre se respeten los valores por encima de cualquier otra situación. Entonces, esos son 5 retos que nosotros y todas las personas involucradas en este negocio o en este mundo del compliance tiene que enfocar sus esfuerzos para seguir evolucionando en los próximos años. Porque hoy estamos hablando de estos retos. Quizás si nos juntamos de acá a 2 años o 3 años, los retos ya sean otros, porque ya va a haber esta evolución de la tecnología ya no tiene fin. Entonces ya no, nada los va a parar. Así que es necesario siempre ir actualizando los riesgos en función a estos nuevos desafíos. Entonces, el propósito del compliance no es evitar que las organizaciones se equivoquen, es ayudarles a tomar mejores decisiones antes que se equivoquen. Seguramente les ha pasado que hay un problema, ¿no? Salió, no sé, un lanzamiento de algún producto que no fue de la mejor forma y voltean y dicen, seguramente Compliance tiene la culpa, ¿no? Seguramente Compliance no nos dijo lo que teníamos que hacer de la manera más adecuada. Entonces, esa es una responsabilidad grande que evidentemente tenemos y que ya estamos conviviendo con eso, pero nosotros tenemos la posibilidad de ir revolucionando esta función, este rol, para ir acompañando también a la organización en esta tarea que sabemos en las que estamos involucrados, ¿no? La competencia, el vender más, el vender, pero también vender mejor, ¿no? Entonces, eso es el propósito que tenemos. Este, yo ahí terminé. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario sobre lo expuesto. Si tienen alguna duda, este es el momento para que la puedan dejar en el chat. Ahí, Patricia Valdivia tiene una duda.
Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tu pregunta. De hecho, voy a regresar un ratito a mi presentación. Voy a proyectar. Las competencias que debe tener el compliance officer es justamente el poder manejar los riesgos, aprender a manejar los riesgos, conocer cómo funciona la inteligencia artificial, la tecnología, tener una información muy precisa de cómo funcionan estas herramientas. Voy a compartir ahorita. Ya. Eh, Tu consulta va muy vinculada a qué debe tener el oficial de cumplimiento o qué debe desarrollar. Entonces, aquí yo me centraba en el conocimiento de la tecnología para saber a qué riesgos nos enfrentamos, ¿no? El saber gestionar también la incertidumbre como habilidades de anticipar los riesgos. La visión del negocio, que evidentemente va acompañado de muchas de las cabezas de la organización que saben cuáles son los objetivos de la organización, conocer la información financiera de la empresa. Creo que eso es muy importante para el compliance officer, no solamente saber de normas, sino también saber de cómo traducir esas cifras que seguramente nos comparten de manera periódica sobre cómo va la organización, cuánto lejos estamos cerca de cumplir nuestra meta trimestral, nuestra meta semestral. Entonces, esa información financiera es clave para que nosotros podamos hacer un mejor acompañamiento del negocio. Perdón. Además de eso, nuestro trabajo como compliance officer tenemos que basarnos en la data y para eso tenemos que saber utilizar las herramientas o las herramientas que existen ahora. Hay muchas herramientas disponibles para que nos apoyen a hacer el monitoreo del trabajo diario y eso lo tenía también aquí. Sí, entonces anticipativo, digital, estratégico, porque este monitoreo que se basa en herramientas digitales nos sirve a nosotros a hacer un mejor trabajo. Entonces, en resumen, respondiendo a tu pregunta, lo que necesita tener el oficial de compliance officer es conocimiento de la data, conocimiento de finanzas, conocimiento de las herramientas de tecnología que utiliza la empresa o que quiere empezar a utilizar la empresa para poder identificar los riesgos. Y en cuanto a habilidades blandas, por así decirlo, pues tenemos que empezar a convertirnos en un socio estratégico, a influir, a esa capacidad de influir en las decisiones de la empresa. Eh, la ética siempre nunca va a ser negociable, entonces eso es una habilidad inherente al ejercicio de la profesión. Entonces, en resumen, yo lo plantearía de esa manera, ¿no? Creo que el principal desafío de hoy es justamente la parte digital, la parte tecnológica, porque avanza muy rápido. Avanza tan rápido que a veces cuando hay una herramienta que empezamos a entenderla, resulta que hay otra mejor que salió en el mercado y que la empresa la quiere incorporar en el negocio. Entonces, esa capacidad de poder reinventarnos por así decirlo, eso también es clave en estos días, porque si no lo hacemos, vamos a correr el riesgo de que el gerente general o los gerentes de primera línea pues dejen de llamarnos a las reuniones, de tomar en cuenta nuestra opinión, porque para ellos podría no ser tan relevante.
pero en la medida que nosotros nos sentemos y les expongamos las distintas análisis e información que se ha podido recabar utilizando justamente esta información, estas herramientas de tecnología, pues vamos a poder sentarnos a discutir temas cada vez más relevantes y los gerentes de la empresa van a poder vernos como un socio estratégico, como un aliado que vamos a poder ayudar en conseguir mejores resultados para el negocio, que eso es finalmente lo que a todos los directivos les interesa. Entonces sí hay desafíos importantes para nuestro rol. No van a ser más fáciles en el futuro, yo diría que van a ser muchísimo más complejos, pero nuestra capacidad de resiliencia, de adaptabilidad, va a marcar la diferencia, ¿no? También ahí están levantando la mano, Sandra López. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola Sandra, ¿cómo estás? Yo tenía una consulta acerca de la gestión de riesgos a través de las matrices de riesgos, ¿no? Porque las Ujú. compañías trabajan sus matrices de riesgos, pero claro, hay riesgos de distinta índole. ¿Y qué recomendación tendría respecto de, por ejemplo, hay riesgos regulatorios propios eh, por el tipo de industria o negocio que se encuentren. Hay riesgos que están estrictamente relacionados, por ejemplo, con la protección de datos o riesgos, sobre todo en temas de protección de datos ahora, que es un tema bastante álgido y está mucho más regulado Sí. bajo el nuevo reglamento. Entonces, ¿qué recomendaciones darías en función a las matrices de riesgo en estricto de cómo pudieran gestionarse para que sea más eh, diligente también la gestión? Porque justo con la ley, el nuevo reglamento, sí hay una obligación de tener un oficial de datos eh, y es mucho más, diría yo, está mucho más regulado que respecto del oficial de cumplimiento que está dirigido y es obligatorio para distintos sectores, ¿no? Pero para el oficial de datos ya es, pero para todos, ¿no? Y los tamaños, dependiendo del tamaño de la organización. Ujú, Claro, porque ahí hay una materialidad distinta que es los datos personales, también vulneración de los mismos como parte de los derechos humanos, como que el fondo, digamos, está muchísimo, creo yo, a través de la norma, mucho más sustentado. Esto no quiere decir que para mí sí el oficial de cumplimiento deberían de tenerlo todas las empresas, ¿no? Debería ser igual de obligatorio y regulado que el oficial de datos. Pero dada esta cierta diferenciación que se está haciendo, ¿qué recomendarías respecto de cómo se deberían de llevar estas matrices de riesgo para que realmente puedan dar visibilidad a las compañías de los riesgos que hay? Porque si tenemos una matriz muy grande, al final se pueden estar incluso duplicando. no identificando, complicando, tal cual, complicando y no se identifican quiénes son los reales responsables. Termina esto bajo la cabeza solamente del oficial o de cumplimiento de datos, ¿no? Sin embargo, hay riesgos, como repito, regulatorios de otra índole, no solamente desde la norma de datos, que también las compañías deben de considerarlo. Esa era mi Ujú. pregunta. Sí, gracias, Andrea. La verdad que es súper interesante lo que tú mencionas, porque es parte también de los desafíos de la propia regulación. Entonces, se ha creado esta posición del oficial de datos personales para que en estricto vea todo el tema vinculado al despliegue de esta regulación en las organizaciones, a los controles, a la comunicación con la autoridad. Entonces, yo diría que en definitiva, duplicar los riesgos, pues no es lo más eficiente. Yo consideraría necesario sentarme con el oficial de datos personales y identificar claramente cuál es el límite de cada uno, ¿no? Porque como el trabajo, antes mencionaba, debía ser colaborativo, el oficial de datos personales también es un actor clave que nos va a apoyar desde su frente, evidentemente, desde su frente,
a poder tener una mejor gestión de esa información y a mitigar los riesgos involucrados a eso. Entonces, yo lo que propondría es que la gestión de riesgos se haga, obviamente, desde tu frente, con todo el resto de riesgos que ya tienes identificado, no incluirlo en la matriz, lo de datos personales, porque ya es un tema que corresponde a este oficial, pero a tener estas reuniones, este trabajo colaborativo, porque de todas maneras, como tú has dicho, hay riesgos que el oficial de datos puede identificar que impactan en la gestión que tú haces. Entonces, no es que todo sea aislado, ¿no? No es que yo veo esto y me olvido del resto, yo veo datos y no veo nada más. No, eso es un trabajo que de todas maneras va a tener que ser integral, y la matriz de riesgos debería también abarcar los riesgos propios a temas que no sean en estricto datos, porque eso lo va a ver el otro oficial, pero lo que te pueda impactar como de manera residual, sí lo pongas en tu matriz. Pero eso es un tema que necesita de todas maneras una integración entre ambas posiciones. Porque yo creo que también es una manera de hacer fuerza común, ¿no? En la organización. Ya tienes de manera inherente a un aliado que va a cuidar el tema de datos en la empresa. Entonces, yo lo vería de esa manera, ¿no? Entonces, cuando el oficial de datos ya tenga su matriz y tú tengas la tuya, pues sentarse a ver cuál es el límite entre cada uno de los riesgos que ustedes han identificado para gestionarlos de la mejor manera como organización, ¿no? Gracias. A ti, gracias. En el chat tenemos más preguntas también. Dice, ¿cuál es? A ver, Nasha dice, ¿cuáles son las principales herramientas de IA que recomiendas? Ah, no, me pasé una, perdón. Fabián, gracias por tu pregunta. ¿La figura del oficial de cumplimiento en algún momento se va a fusionar con el oficial de seguridad de la información o se debe mantener independientes? Muy interesante. Yo vengo de la banca. En la banca, el oficial de seguridad de la información es un rol independiente, que por regulación lo tenemos, entonces no hay mejor dicho, la regulación le pide que sea un oficial de dedicación exclusiva. Entonces yo no creo que se vayan a fusionar en otro tipo de organizaciones de otros rubros, porque yo creo que, y vengo nuevamente de la banca, donde hay muchos oficiales, entonces no creo que esté mal que haya muchos oficiales, porque cada oficial puede identificar distintos riesgos. Lo que me preocuparía más bien es que cada oficial esté haciendo un trabajo totalmente ajeno al otro y no haya esa convergencia, ¿no? Porque al final los riesgos son de la organización. Entonces, organizacionalmente, y depende del tamaño de la empresa, podría ocurrir lo que dices, Fabián, pero no porque, de repente porque la organización es pequeña y consideran que puedan hacer el oficial de cumplimiento todo, entre el 360 puede ser, pero eso ya va a depender mucho de la decisión de la organización. Pero como te digo, de donde yo vengo, el oficial es aparte, ¿no? Tiene dedicación exclusiva. Julio, gracias Julio. ¿Qué sugerirías a las empresas que todavía no tienen clara la necesidad del compliance o que no sienten la necesidad de actualizarse? Es importante que las empresas tomen conciencia de que si no incorporan al compliance en su ADN, pues van a terminar desapareciendo. Porque quien no controla los riesgos siempre está expuesto a vulnerabilidades, ya sea por multas, ya sea por nuevas circunstancias. La organización va perdiendo valor. Y como hablaba antes, la organización pierde confianza. Y sin confianza no hay clientes, no hay stakeholders, no hay inversionistas. Entonces, yo creo que al final podría ocurrir que la empresa
deje de operar, ¿no? Nasha, ¿cuáles son las principales herramientas de IA que recomiendas deberíamos empezar a usar, entender como oficiales de cumplimiento? ¿Por dónde sugieres empezar con la IA para soporte en nuestro trabajo diario? Es una buena pregunta, Nasha. Gracias. No tengo una herramienta específica porque en realidad las herramientas las establece la organización. Por ejemplo, donde yo trabajo, trabajamos con Copilot y esa es la herramienta o la IA que es la oficial y la permitida. Entonces, eso va a depender mucho de la política de la empresa. Nosotros no podemos descargar aplicativos de libre uso o con pagos por nuestra propia cuenta si no tenemos la autorización del oficial de seguridad de la información. Entonces, lo que yo te recomendaría es que dentro de tu rol tú mapees cuál es el aspecto que tú consideras más crítico, en cuál y podrías tú enfocarte, por ejemplo, en las matrices de riesgo, para poder hacer ese trabajo de manera más robusta. Entonces, se has identificado que, por ejemplo, quieres perfeccionar estas matrices, la IA es una muy buena herramienta. Y ahí la respuesta va a ser la que tú utilices, es la que la organización te permite, ¿no? Eh, pero siempre tratando de simplificar el trabajo y hacerlo de una manera más eficiente. Esa sería mi respuesta. Y veo que Consuelo está con su manito levantada. Consuelo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, justo estuvieron hablando del tema de los riesgos en unas preguntas anteriores y ahí quería como una recomendación o qué opinas de las empresas que si bien es cierto, no tienen como un área, ¿no?, de compliance, pero manejan el diferente cumplimiento normativo por procesos, ¿no? Por ejemplo, lo que decían, hay un oficial de datos personales, ¿no? Ujú, Hay un abogado que se encarga de asesorar en los temas contractuales, todo. Oye, y él también que vea, no sé, pues algún tema de denuncias, cosas que no se estén cumpliendo, ¿no? O ujú, demandas laborales, no sé. Bueno, luego, otra área que ve toda la gestión SIG, ¿no? Ah, ya que ellos vean los temas, pues si hay un tema de seguridad, de medio ambiente, o sea, los tiene como que cada uno viendo lo suyo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué recomendación para que las organizaciones no se les pase estos temas de riesgos porque quizás los tienen descentralizado por todo lado y no hay un control macro? Y lo otro también es hacer que los procesos, yo entiendo, hagan suyos la responsabilidad de cuáles son los riesgos que están asociados a tu proceso, a tu actividad y qué debes hacer, ¿no?, para mitigar, qué debes hacer para controlar eso, pero que también los asuman como suyos, ¿no? Entonces yo ahí veo ujú, dos panoramas, ¿no? Centralizar, pero a veces el centralizar es como que, oye, que él se encargue de que nada nos pase y los demás, o sea, todos los involucrados, como que una lavada de manos, por decirlo, ¿no? Entonces tenemos que estar como oficiales o como responsables de cumplimiento, capacitando constantemente, pero a veces no lo toman como suyos las áreas responsables porque como se separa este tema. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué es lo más adecuado? Centralizar, como lo que venimos viendo, ya las empresas grandes tienen sus áreas de compliance, sus oficiales de cumplimiento, o difundir en todos los procesos y que todos hagan suyos, que todos puedan identificar riesgos que están asociados a las tareas, a las labores. ¿Cómo tú lo ujú. enfocas, no? ¿Cuál es la recomendación desde tu perspectiva? Gracias, Consuelo. La verdad es que has descrito muy bien lo que creo que muchos vivimos el día a día, ¿no? Em, las áreas a veces consideran que no es inherente a su función el detectar riesgos. Me refiero a las áreas comerciales, por ejemplo, ¿no? Consideran que ellos están enfocados en la venta y si lo hacen bien cumpliendo la regulación o no, bueno, eso no es su tarea. Entonces, ahí lo que yo recomiendo es mucha sensibilización, ¿no? Sensibilización, pero con las cabezas, porque cuando tú les
hagas que ellos se compren la idea, recién ellos van a empezar a bajar a sus equipos la importancia de esto. Entonces, la importancia de tener identificados los controles, los riesgos y que todos trabajemos enfocados al mismo objetivo, ¿no? Pero para mí es clave la comunicación con los altos, con los gerencias, con las gerencias involucradas, la sensibilización, la confianza que tú les generes en el trabajo que tú realizas, y no a manera de, oye, si no haces esto va a pasar lo otro para asustarlos. No, eso no es la idea y eso tampoco no debería ser el speech a utilizar. Lo que deberíamos decir es, necesitamos trabajar de una manera ordenada. Yo te ofrezco de mi parte establecer o identificar riesgos que generen oportunidades de mejora para la organización, para que tú tengas más valor para los clientes, para la sociedad, para inversionistas, todos los actores involucrados. Entonces yo creo que ahí, para resumirlo en una palabra, es el mensaje que tú utilices hacia ellos para que puedan comprar esa idea, ¿no? Comprarle la idea de la importancia del rol, porque eso es lo que tenemos que nosotros transmitir, la importancia del rol y luego de eso, cuando ya la fase 1 es que te compren la idea, la fase 2 va a ser el involucramiento. O sea, te van a empezar a llamar sin que tú, o sea, te van a empezar a llamar constantemente para pedirte opinión sobre un tema, para preguntarte cómo hacer el otro punto. Entonces, cuando ya llegas al involucramiento, ya el tercer nivel es, te convertiste en socio, ¿no? Te convertiste en socio del negocio y cumpliste con tu objetivo. Porque ahora tu trabajo puede hacerse de la mejor manera, de la manera más llevadera posible y con el involucramiento de todos, no solamente tú, porque ahorita estás eh, empujando el coche sola y empujando el coche sola no vas a lograr muchas cosas. Necesitas de todas maneras a los gerentes, ¿no? De todas maneras. No sé si te respondí tu consulta, Consuelo. Sí, muchas gracias, César. El mensaje es siempre, y también lo comparto, ¿no? Que las cabezas, la dirección, las jefaturas estén involucradas, ¿no? Sí, En cualquier tipo de sistema, al final que uno quiera implementar en una organización, si no tenemos el apoyo como dicen, todo parte por el liderazgo, no funciona y al final todo el trabajo es del responsable, ¿no? Que no pase nada a sí, pesar de que no, nadie está trabajando conjuntamente. Ah, muy es claro. Gracias, correcto. Carolina. Es correcto, Consuelo. Y es una bonita oportunidad también, porque es un bonito desafío en el que tú vas a poder hacer visible la importancia del compliance en tu trabajo. Gracias. Listo, bueno, si no hay más preguntas y antes de cerrar la sesión, no sé si me pueden dar el pase para compartir, por favor, la pantalla. Listo, bueno, antes de cerrar la sesión, nos gustaría recordarles a todas que ya están disponibles las entradas para nuestro tercer foro de compliance, de mujeres en compliance, que es un espacio que reúne a las mujeres líderes en el rubro de compliance, tanto en Perú como a nivel internacional. Así que las interesadas vamos a dejar en breves los enlaces al foro para que se puedan inscribir, a la página web para que puedan visualizar todos los detalles del evento y también nuestros canales de WhatsApp y correo de informes. Sin más, damos un agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado y un agradecimiento especial a Carolina por habernos brindado de su tiempo y por compartir con todos nosotros su conocimiento y experiencia. Damos así por finalizado nuestro webinar. Muchas gracias. Encantado, chicas. Gracias. Cuando gusten. Gracias. Cuídense. Buen sábado. Buen sábado. Ahí las que se quedaron están ahí en el chat los enlaces a todos nuestros canales de comunicación. Listo. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.